relación crees que hay, o en base a tu experiencia, entre la espiritualidad y el desarrollo profesional? Si te pones con un proyecto, aquello te absorbe 24/7, ¿sabes? Y me encuentro con mucha gente de los nervios, sin dormir, con ansiedad, con mucha preocupación. ¿Qué consejos le podrías dar a los que estén arrancando sus startups? ¿Crees, Eva, que todos tenemos un propósito escrito? Una pregunta así bastante frecuente es ¿cuándo me doy de alta como autónomo? ¿O cuándo me abro una SL? A veces tenemos que dejar de mirarnos tanto para adentro para buscar el propósito y mirar hacia afuera y ver en qué la gente nos pide ayuda, dónde brillamos de manera natural, y es ahí. De tal manera que nuestro propósito no se puede desarrollar sin los demás. Bueno, Eva, bienvenida. Gracias por estar aquí. Presiento que hoy este podcast va a ser un poquito volada de cabeza, pero me gusta. Me gusta porque, jolín, te lo he comentado antes, si te tuviera que juzgar por tu currículum diría que tienes 60 años por lo menos. O sea, ¿cómo te has movido tanto? ¿Cuál es el secreto para haberlo hecho en tan poco tiempo? Pues te diría que equivocándome mucho, por eso me he movido tanto. Totalmente. Súper necesario, pienso. Bueno, gracias por invitarme también. Bienvenida. Y vamos a ver qué sale de aquí. A ver, ¿por dónde te gustaría arrancar? Porque una vez más me pasa esto de, wow, hay tantas cosas con gran potencial que no sé ni por dónde empezar. Pues, ¿qué es aquello que te gustaría saber? ¿Qué es lo que más te llama la atención? A ver, a mí el tema de negocios y demás me gusta bastante. Luego el tema de fiscalidad me interesa increíblemente. Desarrollo personal es una de mis pasiones. Gestión emocional, todo esto. Compartimos mucho, todo, entonces. Es que todo. Por eso digo que... Y creo que podríamos estarnos 2 horas tranquilamente. Pero bueno, sobre la marcha. No sé, cuéntame tu historia. ¿Cómo empiezas a emprender? Vale. ¿O cómo empiezas tu primer negocio? Voy a intentar resumírtela, ¿vale? Va. Negocios no he tenido ninguno. No, Yo en realidad no he tenido ningún negocio propio, sí que he montado negocios de otros, ¿vale? Y yo empiezo trabajando como abogada, yo me licencié en Derecho. Me fui a Madrid a estudiar el máster de práctica jurídica y empecé a trabajar como abogada. Y ahí empecé a meterme en la parte de asesoría legal a empresas. Vale. Que no emprendedores, sino ya empresas constituidas y, claro, bueno, pues temas legales, temas fiscales, contratos, compraventas, no sé qué, bueno, todo esto. De ahí yo dejé la abogacía, varias vueltas por el mundo, voluntariados, otros países. Esto no te lo he contado antes. ¡Qué guay! Pero has hecho todo, ¡qué guay! Y, de mayor quiero ser como tú. No te lo recomiendo, que es muy difícil por momentos. Oye, pero qué guay, has viajado, has hecho un montón de cosas, no sé. Estuve en Sudáfrica de voluntaria y en Turquía 6 meses haciendo voluntariado también. Hostia, qué guay. Y a mi vuelta, pues de manera natural, con una pareja que tenía por aquel entonces, empecé a ayudarle en su negocio, en paralelo también a otros amigos. Entré primero un poco por el tema legal, pero luego pues yo de manera natural iba poniendo orden en las cuentas, en un poco de lógica en los negocios y así. Claro. Y cuando esa pareja se terminó, pues la gente de alrededor que estaba viendo lo que yo estaba haciendo con ese negocio en concreto, pues me llamaron varias personas y me dijeron: oye, Eva, eso que has hecho, vente conmigo, ayúdame. Wow. Y en realidad así empecé, metiéndome mucho con la parte legal. También fue cuando el boom de la ley de protección de datos, entonces yo aproveché y me saqué el título de técnico de protección de datos, empecé a hacerlo, empecé a legalizar páginas web y tal. Wow. Y en paralelo pues iba ayudando a gente de mi entorno, pues que era entorno psicología, yoga, un entorno más espiritual. Yo de aquella estaba estudiando psicología contemplativa, que es una carrera que no está reconocida en España, que mezcla prácticas de la psicología occidental con la filosofía budista. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Algo así a modo un poquito bajado a tierra para... mucha práctica de meditación. Prácticamente es práctica de meditación, el estar atento y la práctica de la compasión, tanto con el diálogo con una misma como con el otro. Y es muy guay. Y es algo que de manera, creo que natural e intuitiva, yo aplico día a día en mi trabajo. Es muy guay. Qué bueno. Y estaba estudiando yoga también, entonces, bueno, pues mi entorno era mucho ese y empecé así, pues ayudando a ese tipo de proyectos y negocios.
cometí muchos errores porque ni siquiera me daba cuenta de que eso podría ser mi forma de vida y un negocio. Ya. Entonces pues hacía intercambios, no salía a buscar clientes, la gente venía, un poco así. Y a los pocos meses pues entré en contacto con una consultora de emprendimiento e innovación que me empezaron a llamar para hacer sustituciones y al poco tiempo ya me llamaron para incorporarme al equipo. Como freelance, continué siendo autónoma y ahí ya fue pues una inmersión total en el mundo del emprendimiento, de las startups, y a los pocos meses ya dejé de lado a mis psicólogas, a mis yogis y a mis astrólogas y estaba ya metida de lleno ahí, estudiando 2 másters a la vez de emprendimiento y bueno, aprendiendo un montón. Toma ya. ¿Y ahora mismo en qué punto estás? Pues he vuelto a la casilla de salida ahora mismo. Vale, bien. Yo creo que es de personas sabias el poder volver aquí y a ver, ¿qué estás haciendo ahora? Pues mira, después de unos cuantos años con esta consultora, miles de horas de asesoría, consultoría y mentoring, muchísimos proyectos, miles de horas de formación para emprendedores, etcétera, yo terminé con un burnout, un año de baja laboral, que me tiró abajo toda mi vida, personal, profesional y espiritual y de todo. Oh. Me costó un año recuperarme y volví a la casilla de salida. Volví con mis yogis, mis psicólogas, mis astrólogas, de una manera mucho más asentada y permitiéndome, pues bueno, coger un poco todo mi bagaje y ponerlo al servicio, no solo centrarme en consultoría de negocios o asesoría legal, fiscal o lo que sea, sino meterlo todo, ¿no? Al final es crecimiento personal, cuerpo y energía, que para mí es súper clave, ¿vale? Al final yo entiendo el mundo en términos de energía, aplicado también a los negocios. Y además las personas con las que trabajo entienden muy bien ese lenguaje también, ¿no? Y sin embargo, si va a un consultor más tradicional, son lenguajes que no se entienden porque no se encuentran. Y sin embargo, conmigo sí lo entienden y sí son capaces de aplicar. ¿Qué relación crees que hay, o en base a tu experiencia, entre la espiritualidad, entre los yogis y el desarrollo profesional, o emprender o trabajar? Pues te diría que toda. Y a la vez la que cada persona le quiera dar, ¿no? Yo cada vez estoy más convencida y creo más, y lo experimento también, que nuestro desarrollo profesional va vinculado a nuestro desarrollo profesional. Al final vamos a poder crecer en el ámbito profesional tanto como seamos capaces de atravesar nuestros miedos y de crecer personalmente, ¿no? Entonces creo que va muy vinculado. También me doy cuenta que cuando nos polarizamos en el mundo espiritual, y esto a mí me ha pasado y me he tirado unos cuantos años enredada por ahí, hay un punto en el que corremos el riesgo de rechazar la materia y desde ahí no nos desarrollamos profesionalmente porque rechazamos todo lo que tiene que ver pues, con el dinero, con la palabra negocio, con el vender, etc. Claro. Entonces irte extremadamente al otro lado. Es necesario hacer esa unión. Mira, yo cuando dejé de ser abogada, que estudié cooperación internacional, no la carrera, ¿vale? Sino una formación, y me fui de voluntaria, y al volver entre varias cosas, pues yo quería hacerlo todo legal, lo que estaba haciendo, darme de alta como autónoma, etcétera. Pero tenía tanto rechazo porque había salido tan corriendo del mundo de la abogacía, de la asesoría legal de empresas, que yo decía, no, yo como esto no lo hago por dinero, yo no quiero una SL ni ser autónoma ni nada, yo una asociación sin ánimo de lucro. Wow. Todo con tal de ese rechazo que tenía, ¿no? Y recuerdo que fui a un gestor para empezar a hacer todos los trámites para constituir una asociación, y el hombre me miró, se me quedó grabada esa conversación, me miró y me dijo, pero tú ¿no te das cuenta que una forma jurídica no determina tus valores y el bien que tú quieras hacer a la sociedad? No te condiciones por una forma jurídica, claro. ¿No? Y fue una sola conversación la que tuve con ese hombre, no se me ha olvidado a día de hoy y me marcó muchísimo. No constituí la asociación, me di de alta como autónoma. Vale. Bueno, pero también está bien tener estos puntos de vista y entrar en ese razonamiento de, bueno,
tal vez sea verdad, ¿no? Sí. Qué bueno. Vale, y tema de startups, tema de inversores, lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Es fácil que una startup nueva que arranca encuentre inversores y viceversa? ¿Es fácil para los inversores dar con nuevas startups? No sé, ¿qué consejo me puedes dar? Pues mira, en mi experiencia y por lo que yo he vivido, ¿vale? Yo trabajaba en instituciones públicas, programas de incubación y aceleración de startups, etcétera, donde muchas veces ese programa que duraba unas cuantas semanas, 12 semanas o así, siempre terminaba en un demo day, donde buscábamos que hubiera inversores para que las startups hicieran su pitch, etcétera. Creo que hay una especie de boom y de burbuja con esto, ¿no? Que parece que la promesa es que montas una startup y sales a la calle y están los inversores esperándote. Sí, ahí en la esquina No están es todos. así. Es bastante más La realidad difícil, es ¿no? Y diferente. además es que las estadísticas lo muestran, ¿no? Cuántas startups hay invertidas y además de esas, cuántas siguen adelante, ¿no? Porque, Claro que esa es otra. claro, las estadísticas muestran pues, que el camino fácil no es y además que los inversores que son profesionales y personas con mucha experiencia y muchos años saben bien dónde invertir y dónde no. Claro. Y una de las cosas que para mí más fallaba en los emprendedores que iban muy ilusionados con un proyecto tecnológico, innovador, da igual, que pudiera tener posibilidades de optar a inversión, era la mentalidad, porque venían pensando que se les iban a rifar. Y para mí era necesario cambiar esa mentalidad, ¿no? Y decir, oye, no, esto no va así. Y además, si tú no eres capaz de poner ni un euro en tu proyecto, ¿por qué te piensas que va a venir uno de fuera a ponerlo? Exacto, literal. O sea, el camino es bastante más complejo, requiere mucho más compromiso, no solo de trabajo y de dedicación, sino también de dinero. Normalmente un inversor, si tú no has puesto dinero, él no lo va a poner tampoco. Esto es un dato que bueno, sí, o sea, me puedo intuir, pero claro, dices, normalmente abren una startup y ya pues, no Y sé. en fases iniciales, en fase semilla, es difícil conseguir inversión. Sí que es verdad que hay inversores y hay, bueno, pues empresas, ¿vale? Que se dedican a invertir en startups en fase semilla muy inicial, pero realmente es difícil, ¿eh? Si estás ya en una fase pues un poquito más beta con un producto mínimo viable, Claro. ya es más, tienes un poquito más de posibilidades. Si ya tienes unos primeros clientes, pues mucho más, pero en fase semilla inicial, que además es cuando más recursos necesitamos, Literal. irte a una ronda de financiación y conseguir inversión, tienes que tener un perfil buenísimo, un perfil súper potente a nivel de equipo, a nivel de quizás currículum previo, que realmente sea una idea que se vea que tiene muchas posibilidades para conseguir una inversión inicial en esas fases tan tempranas. Claro, que ya se vea que hay algo detrás, ¿no? Claro. Que va a ser sostenible, sobre todo Sí. con el tiempo. Yo veo mucho paralelismo ahora que me he pasado, ¿vale? a este otro sector de desarrollo personal, espiritualidad, llámalo como quieras, que está muy centrado en las redes sociales, porque esto en el entorno startup no pasa. Entre otras cosas, creo que porque se tienen que poner a hacer números sí o sí. Ya. Sin embargo, alguien que ofrece servicios, pues por ejemplo, servicios de coaching 1-a-1, a ti te pueden decir, te abres una cuenta de Instagram y te pones a vender y te piensas que no necesitas ni hacer números ni nada, y esto es un error, ¿vale? Entonces yo veo muchos paralelismos porque ahora en este sector la gente se piensa que abriéndose un perfil de Instagram y publicando lo tiene todo hecho. Y en el sector startups pues se pensaban que simplemente haciendo un briefing bonito y haciendo un pitch bonito se les iban a llover los inversores. Claro. Y ni una cosa ni la otra. Obvio. Está claro. ¿Qué consejos le podrías dar a los que estén arrancando sus startups para... Consejos, uy, soy yo, Sí. no soy nadie yo para dar consejos, pero bueno, sí que te puedo dar recomendaciones. Pues mira, creo que hay programas de incubación y aceleración de proyectos que son gratuitos para el usuario, ¿vale? Sin coste para el usuario, que están financiados por la administración pública donde yo he estado colaborando, que son muy buenos en fases iniciales, sobre todo si es la primera vez que te metes en un proyecto, si no tienes ni idea de emprender, de negocios, de cómo hacer un plan financiero, de cómo hacer un plan estratégico para salir al mercado, si no tienes contactos. Claro.
creo que hay tanto formaciones grupales como acompañamientos individuales. Ahora mismo tenemos acceso a cosas muy interesantes. Así que mi recomendación es que se busquen algún tipo de ayuda por ahí, así. Y si no pueden acceder a ningún programa, pues, de los que sean subvencionados, digamos, que busquen formación y apoyo. Me parece imprescindible hoy en día. Sí, yo pienso que sí. Bueno, me has comentado el tema del burnout. No sé si te apetece compartir el porqué, como quieras, pero bueno, si es que sí, genial. Y además, cómo saliste de ahí, ¿no? Por si alguna persona Vale. se encuentra en una situación similar, pues que se pueda ver un poco reflejada, ¿no? Eva lo consiguió, ¿qué hago? Vale, pues te cuento. Mira, esto es algo que no es solo del trabajo por cuenta ajena, ¿eh? Yo me encuentro a muchos emprendedores y emprendedoras al borde, porque cuando tú te pones con un proyecto, aquello te absorbe 24/7, ¿sabes? Y si tú no pones el límite, se te come. Y me encuentro con mucha gente de los nervios, sin dormir, con ansiedad, con mucha preocupación. Además, en el emprendimiento, cada paso que das, al final, te estás retando a ti mismo, ¿sabes? Ahí todo el rato estás como al borde del abismo y eso para el sistema nervioso es súper duro y nos tenemos que cuidar nosotros primero y muchas veces ocurre que nos dejamos para lo último. Y el cuerpo, quieras o no, el cuerpo, la mente, todo pasa factura tarde o temprano. A mí me pasó factura, yo era una cosa rara, ¿vale? Porque yo era autónoma, pero colaboraba principalmente con una consultora que era con la que estaba en todos los proyectos de, pues eso, de incubación, aceleración de startups, asesoramiento, consultoría, ¿Se podría decir etcétera. que estabas intraemprendiendo? No, yo tenía un contrato especial que existe que se llama trabajador autónomo económicamente dependiente. Cuando más del 70% de tu facturación depende de un único, digamos, proveedor de servicios o cliente o lo que sea, puedes hacer ese tipo de contratos, ¿vale? Sí que es verdad que mi idea nunca fue ser trabajadora, sino colaborar con varias consultoras. La realidad es que trabajaba muchas horas al día, a jornada completa básicamente, y no me daba tiempo. Entonces tenía, creo que, lo malo de las dos cosas o lo bueno de las dos cosas. Bueno, era una mezcla un poco rara y yo estaba... Durante años me las pasé en la lucha de es que yo quiero colaborar con más consultoras, es que yo quiero que mi carrera profesional se desarrolle por otro lado, no quedarme aquí como trabajadora, como si fuera una trabajadora por cuenta ajena. La realidad es que nunca lo conseguía y eso me frustraba mucho. Y lo que ocurrió también es que al final ese no era mi lugar, porque me estaba polarizando mucho en una parte de consultora de negocios, asesora legal, etcétera, pero yo tengo una parte espiritual, una parte yogi, y esa pues la estaba dejando fuera y no la podía sacar en el trabajo. Y hay una parte en mí de sensibilidad, de ver a la persona, de ver la energía de la persona, y yo todo eso pues lo cortaba porque no podía ser yo en esa parte. Entonces fue todo un cúmulo de factores que hicieron que yo me rindiera. Así que llegó un momento que me rendí y le dije a mi jefe, mira, yo paso, o sea, yo no quiero ya dar más charlas, más conferencias, más nada. Además, por momentos el nivel de trabajo pues era grande, ¿vale? O sea, pues días de dar 2, 3 o hasta 4 conferencias por institutos de Madrid o talleres de 4 o 7 horas o viajando de aquí para allá, llevando muchos proyectos a la vez. Entonces me cansé y le dije, mira, a mí ponme detrás, yo no quiero ya estar con emprendedores, a mí ponme a gestionar proyectos, contrátame y ya está, yo me olvido de todo, ¿no? Pero ese ya fue el momento en el que yo me rendí y yo ya no funcionaba bien, aunque no me estaba dando cuenta todavía, yo sabía que algo no estaba bien. No llegó a 3 meses contratada y me rompí literalmente con un brote de ansiedad que jamás había tenido. Y bueno, pues eso derivó en consecuencias bastante graves, ¿vale? Parálisis, pérdida de memoria, pérdida de capacidades cognitivas, bueno, un cúmulo así de cosas que luego a donde te lleva pues es a un estado depresivo donde la vida deja de tener sentido. En todos los sentidos, ¿no? Más la culpa de yo no he sido capaz y fíjate, los demás sí pueden y yo no, hay algo mal en mí que yo no puedo, todo eso, ¿no? Entonces, pues me llevó un año con ayuda profesional.
salir de ahí y darle sentido también a lo que había sido, y lo que había sido es que al final yo no me estaba respetando. Es más, yo utilizaba, porque claro, yo decía, fíjate, y yo meditando, practicando yoga, cuidando muchísimo la alimentación, que también, pues tengo también parte de formación en nutrición. Otra más. Pero me daba cuenta que utilizaba todas esas prácticas para sostener el ritmo de trabajo y para mantenerme en un lugar donde no era el mío. Pero yo quería encajar ahí. Claro. Total, que me rompí y al final pues lo que sucede cuando te rompes a ese nivel es que todo lo que creías cierto en la vida deja de serlo, te toca sostener esa incertidumbre hasta que las piezas empiezan a encajar y empieza otra vez todo a tener sentido. Y entonces te levantas y dices, vale, ahora sí, seguimos y seguimos de esta manera y yo soy la primera. Exacto. Y esta vez me priorizo. Claro. Sí, sí. Y esta vez decido hacer las cosas a mi manera y decido crear las cosas a mi manera, cueste más, cueste menos, tarde más, tarde menos, y con las consecuencias que ello conlleve, es decir, aceptando la cara A y la cara B de lo que eso suponga. Claro. Entender que todo también tiene una parte, Claro. bueno, está la visible, la no visible, Claro. y bueno, al final todo forma parte de, ¿no? Sí. Y paradójicamente empezaron a llegar a mí personas con negocios ya con largo recorrido al borde de estos estados. Personas diciéndome, mira Eva, llevo 5, 6, 7, 8 años con mi emprendimiento, no puedo más, ¿cómo se hace esto? Y empezaron a llegar personas así. De hecho, una gran mayoría de mis clientes vienen al borde de ese estado de agotamiento, de estrés, incluso de ansiedad, de cómo narices se hace esto que no puedo más, ¿no? Entonces, veo que esto ocurre mucho en el emprendimiento si no ponemos límites. Y yo creo que gracias a mi experiencia tengo un clip interno que me hace marcar el límite súper fuerte Ya lo y ves decirme, mira, clarísimo. ya está, hasta aquí y ahora yo. Claro. Yo creo que desde ahí deberíamos emprender, vivir, hacerlo, sí. hacerlo un poco todo, ¿no? Sí, yo siempre digo que ojalá nadie tenga que pasar por lo que yo pasé, llegar al extremo al que yo llegué, para replantearnos la vida, replantearnos nuestros valores, replantearnos si la vida que estamos construyendo es acorde a la vida que queremos vivir, y para priorizarnos y ponernos por delante en lo que sea que hagamos, ¿no? Que ojalá no tengamos que llegar a esos extremos. Ya. ¿Crees, Eva, que todos tenemos un propósito escrito? Poniéndonos más yerbis. Y yo es que me he perdido tantos años buscando el propósito. Yo también, ¿eh? Como te he comentado antes, he estado mucho tiempo dándole vueltas, ¿no? ¿Cuál será mi sentido de la vida, mi razón de ser, mi propósito? Creo que puede llegar a ser un entretenimiento y un despiste ir en busca de nuestro propósito. Creo que nuestro propósito se camina día a día y se vive día a día. Y por consecuencia se va construyendo, ¿no? Tal Cada cual. día. Sí. Y creo que no va tanto de buscar el qué en concreto, sino del cómo. De cómo caminas ese paso a paso y cómo quieres vivir ese día a día. Digamos, expandiendo ese propósito más intangible, ¿sabes? Creo que a veces nos perdemos en cuál es mi propósito, tratando de buscar una profesión en concreto, un estilo de vida en concreto, y creo que no va de eso. Y nos perdemos un poquito demasiado a veces por ahí. Correcto. ¿Qué le dirías a esas personas que tal vez están en busca de, en plan, ostras, pues me decanto por aquí o me decanto por allá, a ver qué será lo mejor para mí? No sé, ¿hay alguna fórmula, alguna herramienta que conozcas o que en base a tu experiencia nos pueda servir? A ver, hay muchas. Yo soy súper fan de la astrología, de la numerología, del diseño humano. Total. Y a la vez del tarot también, que es algo que además utilizo con mis clientes en las sesiones. ¿Haces tarot también? No, pero solo así, de puertas para adentro. Ok. Otra cosita más. ¿Qué tipo eres? Así por...
Es que no, lo del enagrama no me gusta nada. No te gusta, ¿no? No me gusta Tampoco nada. encasillarse, ¿eh? El enagrama es simplemente identificarse con... Es algo que no me genera nada de interés y he hecho algún test y estas cosas, es que pero no. para No se mí hace no va con de test, eso. no se hace con test. Para mí el enagrama, y tengo amistades, ¿vale? Que se están formando en el SAT, que es el programa de Claudio Naranjo, y para mí el enagrama es, bueno, como todas estas herramientas son... ¿Conoces a Amanda por casualidad? No. Ah, es que Al Amanda menos creo que por el estaba nombre, no. con el de Claudio Naranjo, ¿o quién era? Ostras, no sé, pero conozco a alguien que seguramente lo tengamos en común. Pues como te decía, para mí son caminos de autoconocimiento que hay que recorrer y que no son cortos, no es me hago un test y ya sé que No, te claro. puede servir a lo mejor, oye, pues para empezar y entras por ahí, y empiezas a profundizar y empiezas a leer y a entender y a entenderte, pero para mí son caminos, ¿no? Y en concreto, pues el enagrama nunca me ha despertado mucho interés. Al final son herramientas. Sí. Todas pueden servir, ninguna puede servir, o sea, da igual. Al final es funcional para mí, me sirve. Claro. Ok, ya está, eso es todo. Una de las cosas que a mí me pasó y detecté es que era un error cuando acudía a alguna de estas herramientas buscando la respuesta para salir del estado en el que estaba. Buah. Entonces, creo que es peligroso acudir queriendo que esa herramienta nos dé la respuesta a qué hago con mi vida, hacia dónde me dirijo. Buscar fuera, ¿no? Que no hay... Sí, entonces yo cuando me detecto ahí, no hago nada. Es generar silencio fuera estímulos para escuchar lo que hay dentro, porque al final lo que hay dentro es lo que me va a guiar. Claro. Aunque sea muy sutil, pero precisamente porque es un hilo súper sutil, para mí es súper importante cultivar ese silencio de estímulos externos, que además es que hoy en día vivimos en un mundo con muchísima información, muchísimo ruido, muchos caminos, todo el mundo te muestra la fórmula mágica y nos podemos perder mucho en todos esos caminos. Para mí es súper clave, silencio fuera estímulos, vamos a ver qué hay dentro y por dónde me marca ese camino. Total. Así que eso les diría a las personas que están en la búsqueda de su propósito, porque sé que es difícil también integrar esta cosa de el propósito no es algo que te va a venir de fuera, que tienes que caminar hacia ahí, sino que es el caminar cada paso día a día, viviendo plenamente en tu propósito. Creo que es algo difícil de integrar y de entender, que no porque te lo diga alguien lo vas a decir tú, fíjate, era eso, pues ya está, ¿no? Me quedo tranquilo para toda la vida. Creo que hay que recorrer el camino, a lo mejor perderse varias veces para volver a encontrarse, hasta que cada uno pues llega a sus propias conclusiones. Pero esto de no ir acudiendo a ninguna herramienta, buscando la respuesta fuera, para mí fue clave. Claro. Sí, a mí también. Yo soy un súper fanático también de la astrología, del enneagrama también, ¿no? Pero todo lo que es racional y espiritual. Yo también, al igual que tú, creo, soy un mix ahí de 50-50, porque no creo que exista una cosa sin la otra y creo que una se debe aplicar en la otra y al final todo es como esa sinergia, ¿no? Sí, es muy guay porque creo que se viene una generación donde ya por fin lo unimos todo. Sí. Sí. lo vamos consiguiendo poco a poco. Sí. Y hasta se siente hasta cierto alivio, ¿no? En parte el decir, joder, que era así, ¿no? Que no tiene por qué estar ni separado ni peleado. Claro, exacto. Sí. Y eso, ¿no? Y fomentando, pues, la búsqueda de tu propio sentido, ¿no? Sí. ¿Te has leído, por cierto, un libro que se llama El hombre en busca de sentido? Sí. De Viktor Frankl. Es que antes cuando has comentado algo me ha venido ese libro y digo, guau, lo voy a dejar aquí como recomendación, porque a mí es un libro que me encantó, te habla... Para leerlo varias veces. Sí. Resiliencia en estado puro. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? Madre mía, hemos hablado de muchas cosas. Dios mío, qué locura. Es que encima también estudiaste algo de nutrición, espectacular. Estudié macrobiótica y nutrición energética. Toma ya. Muy bien.
No sé, ¿cómo son tus rutinas? ¿Qué haces? O también ahora mismo, ¿cómo ayudas a las personas? ¿En qué andas? ¿Qué estás haciendo? Vale, pues ahora mismo no trabajo con emprendedores, trabajo con personas que ya llevan años con su negocio, ¿vale? Desde 6, 7 años hasta 10 años y más, ¿vale? Tanto físico como online. Sí, tanto físico como online. Y esto es algo muy interesante porque cuando yo decidí volver a ponerme por mi cuenta, como yo venía de trabajar con emprendedores en fase inicial de su negocio, pues yo dije, pues yo trabajo con emprendedores, pero no. La vida y el mercado y salir a la calle y hablar con la gente me hizo ver que mi nicho no eran los emprendedores que estaban empezando, sino personas que ya llevan años con su negocio y que lo van haciendo, pero sin saber cómo lo van haciendo, de tal manera que se instaura un cierto caos y desorganización en su negocio, ¿no? Y esto es interesante porque lo que estoy viendo es que en estos sectores a los que yo me estoy dirigiendo ahora, aunque estoy abriendo el nicho, esto también es interesante, hay una cierta falta de cultura en que es necesario invertir en profesionales o formarte para arrancar un negocio, ¿no? Uno se piensa que ya, pues habiéndose formado en yoga, en psicología, en astrología, en coaching o lo que sea, simplemente pues eso, se abre una cuenta de Instagram, se hace una página web y empieza a ofrecer sus servicios, ¿no? Y no necesita nada más, o a lo mejor cada año pues seguir formándose en especialidades de su profesión, etcétera, ¿no? Dame la pastilla roja. Claro, sin embargo, no nos formamos en negocios. Y entonces cometemos un montón de errores que, claro, cuando nos queremos dar cuenta han pasado 5 años, 6 años, 7 años, estamos agotados porque vamos haciendo un poco así como pollo sin cabeza y es cuando entonces pedimos ayuda. Y esto es muy interesante porque en el mundo startup no ocurre. Y yo creo que es porque al final son proyectos de mayor magnitud que saben que sí o sí se tienen que poner con un plan de negocio, con un plan financiero, hacer una planificación para salir al mercado, medir riesgos, etcétera. Y entonces sí que tienen más conciencia de que es necesario ir acompañados o formarse y aprender en negocios. Entonces, esto es muy interesante. Así que pues yo trabajo con gente que lleva años con su negocio, tanto físico como online, y que se han cansado un poco del caos, se han cansado un poco de que no les dé la vida y tampoco les dé el dinero a fin de mes y necesitan un poco poner orden y también han llegado como a su techo y no saben cómo más crecer, porque al final es muy de pues intercambio horas por dinero, pero ¿cómo más se hace esto, no? Claro, ¿cómo puedo escalarlo, claro, ¿no? Un poquito más. Claro, es un poco ese perfil con el que trabajo ahora mismo. Claro, me imagino que también ayudas al tema de las automatizaciones, ¿no? Sí, y a la vez derivo, porque al final yo no soy project manager, ni soy mecánica digital, ni nada, derivo, pero sí que, o sea, una vez que llegamos a todo eso o se detectan necesidades, pues voy derivando a diferentes profesionales. Yo estoy más, digamos, en la estrategia de negocio, ¿no? Ese sombrero de la directiva de tu negocio. Claro, qué bueno. Eva, lecturas recomendadas de la parte más así de negocios y demás, y luego de la parte espiritual o que a ti te hayan gustado o remarcado. Lecturas recomendadas de negocio. Para personas que estén empezando, a mí me gusta mucho el libro de La Buena Suerte. Ay, se me ha olvidado el nombre. Sé cuál es, sí, La Buena Suerte. Se me ha olvidado el nombre. No me acuerdo yo tampoco, pero sí es un libro conocido, sí, muy conocido. Y es un libro que yo no me lo he leído, recomiendo. creo que lo tengo en mi casa, pero pues es se tarda media hora en leer. Sí, no, es que además sí. es súper cortito. Sí, ese libro me gusta mucho. También para quienes estén empezando, el de Empieza con el porqué me gusta mucho también. Vale, aclara mucho las ideas, porque a veces cuando empezamos nos enamoramos de nuestro proyecto y todo el rato es yo, y no es yo, es el otro. Exacto, sí. No es por ti, es por el otro. Sí. Realmente... Esto es lo mismo que el propósito. Todo el rato es yo, y el propósito, tu propósito no se puede realizar sin un otro. A veces tenemos que dejar de mirarnos tanto para adentro para buscar el propósito y mirar hacia afuera y ver en qué la gente nos pide ayuda, dónde brillamos de manera natural, y es ahí. De tal manera que nuestro propósito no se puede desarrollar sin los demás. A veces nos tenemos que quitar del medio, dejar de mirarnos tanto el ombligo y salir a la calle y decir, a ver, ¿para qué sirvo yo? ¿Para qué la gente me pide ayuda? Total. Y encima me sale fácil, lo disfruto, pues
a lo mejor es por ahí. Claro. Sí, ¿no? Hay personas a veces que de forma natural se te acercan. Cada uno tenemos nuestro perfil de personas, así que, Sí. pues no sé, X se da o lo otro, o hacen esto, hacen lo otro, pero sí que es verdad que es un buen enfoque en decir, vale, ok, me siento, a ver, ¿qué tipo de personas, ¿no? Se me acercan a mí y me preguntan. Totalmente, ¿eh? Esto, por ejemplo, en el mundo startup, yo te voy haciendo todo el rato la Sí, comparación, sí, no, y me encanta. no hay tanto ese mirarse el ombligo, sino que hay una mirada más a necesidades del mercado, oportunidades del mercado. Correcto. Y esa parte, o sea, son cualidades muy buenas para emprender y para tener un negocio. Totalmente. Qué pasada. Joder, Eva, eres una fuente de sabiduría. Increíble. Y luego así un libro más espiritual, digamos, o de desarrollo personal, etcétera, pues mira, te voy a recomendar a ti y a quien nos esté escuchando y viendo el libro de Tu propósito de vida eres tú, de Manuel Márquez, creo que es su apellido. Es numerólogo, es la persona Vale. con la que yo pues he hecho sesiones de numerología y que para mí ha sido un gran descubrimiento, la numerología de su mano. Si te interesa, léetelo. Es una... Sí, sí, yo también soy muy de números. ¿Qué número eres en tu fecha? Él trabaja con 3 números. ¿Vale? Yo soy 944. Ok. El 9 es la esencia, el del medio es... El último es tu propósito y el del medio es la herramienta que tienes para materializar tu propósito, digamos, ¿no? Entonces el 9 es... La esencia es... el 9 es maestra sanadora, el 4 es construir, la estructura y construir, y yo lo tengo como propósito y como herramienta. Toma ya. Oye, me gustaría hacer una sesión de estas. No sé si tú las haces o me tendrás No, que pasar pero el yo te paso el contacto. contacto de Manuel. Sí, porque me gusta mucho. Es muy guay. Lo único que me he hecho es el tema de la fecha de nacimiento, que luego es igual que tu nombre completo, ¿no? Derivado con las letras y tal, y te da un número, que en mi caso es el 1, que no recuerdo qué era. Iniciador, emprendedor. Ah, sí, sí, Al me parece menos que era esto. esta es la numerología que yo conozco de la mano de Manuel. Sé que hay otras escuelas y otras fuentes. Sí, no, claro, al Sí, final pero me bueno, imagino. el libro no habla de numerología, no habla tanto de números y de numerología, sino del propósito. Bueno, es que ya sabes que me encanta. Y además es un libro, de hecho, de los que me has dicho, no me he leído ninguno y solo me sonaba uno, el de la buena suerte. De la buena suerte. Pues Jolín. léetelo y me cuentas. Sí, 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 definitivamente. Ahora, bueno, estoy en ese momento en el que tienes en la estantería 60 o 50 libros y te los tienes que leer todos ya, ¿sabes? Y es como que, bueno, vale, vamos chill. Ahora me estoy leyendo uno que también te recomiendo, a lo mejor lo conoces, a lo mejor no, se llama El Elemento, de Ken Robinson, Sí, me parece. pero este tiene 2. No lo sé. Sí, me lo he leído hace años, sí, sí. Vale, ¿y qué tal? ¿Guay? Sí, de Estoy hecho, por un cuarto, por la mitad. sí, sí, sí. Y tiene mucha parte práctica también. Empieza con el caso de esta niña que se llamaba Marley o algo así, que era un La niña que era desastre. bailarina. Sí, Sí. vale. Bueno, o sea, yo en la tercera página hice blum, lágrima, ¿eh? De verdad, ¿eh? No vamos a O sea, hacer me más sentí muy spoiler. identificado. No, ya está. A ver, era solo la segunda página. No, pero es una pasada, sí, Sí. sí. Y no sé si el otro, el que me comentas, va también en la misma Creo línea. que el segundo es más de ejercicios prácticos, entonces, porque Ok. recuerdo que había uno que era como mucho de ejercicios o de propuestas prácticas. Ujú. Qué bueno. Eva, no quiero que acabe este podcast. Vale, ¿qué crees así interesante que nos podamos haber dejado? No sé, a lo mejor comentar algo sobre fiscalidad y tal. O, por ejemplo, una pregunta así bastante frecuente es ¿cuándo me doy de alta como autónomo? ¿O cuándo me abro una SL? ¿O depende qué cosas me conviene más una LLC? No lo sé, tú controlas más de este Vale, tema. a ver, toda esta parte para mí es lo que yo llamo la cara B de emprender, ¿vale? Porque lo guay nos Pues mola claro, mucho se hacerlo. habla mucho de lo otro, pero Claro, esto es como que... pero nadie habla de, ostras, que es que si quiero hacer una newsletter que está súper de moda, tengo que cumplir con la ley de protección de datos. Y eso no es que me copio y me pego una política de privacidad y ya está, sino que tiene más cosas detrás. Pero yo voy y tiro, ¿y cuándo me doy de alta como autónomo? Todo Claro. esto para mí son lo que no nos mola mirar,
pero hay que La realidad mirar. es que sí, sí. Y la parte legal y fiscal para mí es una base esencial del emprendimiento, siempre y cuando tú quieras tener un negocio. Si te quieres entretener, pues ya está, no te lo tomes en serio y ya está. Entonces, respondiendo a tus preguntas, ¿cuándo me doy de alta como autónomo? Según la ley, desde el primer euro que ingresas por tus productos o servicios tienes la obligación de darte de alta como autónomo, sí o sí. Y yo sé pues que no es fácil, que hay que pagar mucho dinero, sí que es verdad que Al ahora está la principio va a ser tarifa negativo, plana, ¿no? pero al final pues hay que hacerlo en algún momento, ¿no? Claro. Y si no, esto te puede frenar, te puede frenar en el que te dé miedo mostrarte, que te dé miedo salir a vender tus servicios, etcétera, y que luego te puedes meter en un lío legal que te sale más caro, porque te van a hacer pagar las cuotas que no has pagado con intereses, con multa, con recargo, más el IVA, más no sé qué, o sea, echa cuentas, Ya ¿no? ves. Entonces, desde el minuto uno, desde el primer euro que facturas. Esa es la respuesta. Vale. Sí, sí. Luego, SL o autónomo, ¿qué me conviene más? Está, bueno, como cultura popular sí que está esta cifra de, pues si facturas más de no sé cuánto ya te conviene pasar a SL. Este es uno de los indicativos, pero hay más a tener en cuenta, ¿vale? Dependiendo del sector en el que te metas y dependiendo del riesgo que tenga tu actividad, a lo mejor conviene desde el principio empezar como sociedad limitada. Dependiendo también de quiénes vayan a ser tus clientes, hay perfiles de clientes que no te contratan siendo autónoma, sino que tienes que ser sociedad limitada. Dependiendo de si quieres acceder, por ejemplo, pues a fondos de financiación, a algún, pues no sé, algún crédito o préstamo especial tipo ENISA o meterte en rondas de financiación, etcétera, a lo mejor conviene también ser sociedad limitada. Es decir, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, que no es solo el económico. Y te pongo dos ejemplos súper rápidos, ¿vale? Por ejemplo, yo recuerdo una vez una constitución de sociedades que hice con dos mujeres que eran psicólogas, creo, pero venían del mundo de la aeronáutica y su empresa estaba, o sea, el proyecto era tema de gestión de emociones y tal para tripulación aérea. Entonces, sus clientes, pero ellas venían de dentro, o sea, por lo tanto tenían contactos y el proyecto salía, ¿vale? Pero sus clientes pues eran Iberia, aerolíneas, etcétera, Claro. ¿vale? Empresas que no te van a contratar siendo autónomo, sino que te contratan siendo SL. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si tu cliente va a ser la administración pública y te toca licitar. Como autónomo puedes acceder a contratos menores, pero hay otro tipo de contratos, etcétera, que te va a convenir pues ser SL. Luego, por el tema de la responsabilidad, pues imagínate, te voy a poner un ejemplo súper sencillo, imagínate que montas una guardería, que vas a tener a menores a tu cargo, por mucho seguro de responsabilidad civil que tú te saques, al final si eres autónomo pagas con todo si ocurre algo. Conviene a lo mejor hacer una sociedad limitada para que tú estés descargado de responsabilidad, también con un buen seguro de responsabilidad civil. Lo mismo, por ejemplo, para profesiones colegiadas. Por ejemplo, los psicólogos. Se unen dos psicólogas y montan un gabinete. Lo normal es que constituyan sociedad limitada profesional, en lugar de darse las dos de alta como autónomas. Entonces hay varios factores a tener en cuenta, no solo el económico. Claro. Menuda chapa, te acabas de No, quedar no, con la no, cabeza no. así. No, pero es que esto literalmente no se suele ver o escuchar o decir, entonces es importante Claro, esta cara B, la decir, cara oye, B. que sí, que esta es la realidad, que es muy bonito el Es muy guay enfocado, el hacerse, proceso, el sí, desarrollo sí. personal, el esto, lo otro, la infraestructura, ¿no? El Email logo marketing. bonito, la página web, el, no sé, el Claro. perfil de Instagram bonito, pero no me informo de estas cosas y cuando me quiero dar cuenta estoy pagando IVA de por demás, gastos que no me puedo deducir o poniéndome en riesgo con todo mi capital y mi patrimonio porque no me estoy dando cuenta de que a lo mejor una SL me cubría más. Yo qué sé, hay cosas pues que hay que tener en cuenta. Claro, sí, sí. También supongo que varía, ¿no? En función si tienes un negocio local o si es más Sí, online y demás. sí, también varía. De nuevo, bueno, pues de nuevo habría que tener en cuenta el riesgo de la actividad, bueno, también cuál es la visión, ¿no? A qué perfil nos dirigimos, de nuevo si somos una startup, si nos queremos meter en rondas de financiación, etcétera, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Joder, Eva, ha sido increíble. Bueno, y además eres abogada, ¿verdad? Aunque no me guste, sí, tengo un pasado en el que soy abogada, por eso hago esta asesoría legal a empresas. Claro. Al final, mis clientes
vienen conmigo porque conectan conmigo por la parte espiritual, energética, etcétera, pero se llevan la parte de asesoramiento legal, todo eso lo tienen cubierto. Claro. ¡Jo, qué pasada! ¡Qué guay, qué guay! Es que no es muy normal o no es muy común el perfil así de súper racional y súper hierbas, ¿sabes? Me incluyo. Es incómodo porque no perteneces ni a un mundo ni a otro y es bastante incómodo. Correcto. Pero bueno, sí. Tiene un sentido y muy grande. O sea, Sí. yo pienso que, una vez más, no es lo uno o es lo otro, es lo uno y es lo otro, y es esta sinergia, ¿no? que se crea. Aquí estamos. Nuestro propósito es unir ambos mundos. Exacto, exacto. Ese es nuestro propósito. Totalmente. Eva, ¿algo que creas importante que nos hayamos dejado? No, creo que hemos hablado de un montón de cosas. Spoiler, pienso hacer otro podcast contigo si quieres. Ay, qué bien, genial. En un tiempo, ¿sabes? En 2 meses vuelvo a Barcelona. Vale. Bueno, podemos hacer en 2 meses. Súper. Sí, claro que sí. Muy bien, pues nada, oye, muchas gracias, de verdad. Estoy tan agradecido que te tengo que dar algo. Un abrazo cuando terminemos. Un abrazo y coge, ¿ves a la... Hay una bolsa aquí con unas cajas? Voy a posar. Cajitas, sí, tranquila. Ya lo... Ese es mi regalito. ¿Lo para ti. abro? Sí. Ay, me encanta. Qué guay, Fran. Me encanta. Ahí está tu Muchas tacita. gracias. Ya formas parte de Cafés con Fran con todo lo que has aportado. Qué Y bien. de verdad, muchas gracias. Ha sido increíble. Una vez más, no tengo ni idea de cuánto tiempo llevamos, pero si Eso tuviera es que lo decir mejor. algo, diría 10 minutos. Pues Eva, de verdad, muchas gracias. Y bueno, ya cuando lo veas, Gracias a ya lo ti veremos por desde invitarme. fuera. Pues nada, ha sido un placer, de verdad. Y a vosotros también, y a vosotras, muchas gracias por estar aquí. Bueno, iba a decir, espero que os haya aportado, pero no, estoy convencidísimo de que les has aportado muchísimo, no solo a ellos, sino a mí también, porque te estaba entrevistando, pero también estaba internamente Tomando notas. así, tomando notas, te lo digo. Así que, de verdad, muchas gracias. Ha sido un súper placer.